otro tipo de actitud basado en las emociones o los sentimientos que estamos teniendo en ese momento. Nos sentimos tristes y dejamos de hacer lo que sabemos hacer. Nos sentimos desanimados y queremos desanimar a otros muchas veces con nuestro sentir. Hermano, no podemos negar, se cae en depresiones y no solamente se afecta a la persona que la está viviendo, sino que afecta a todo su entorno. Todas las personas que están a su alrededor son afectadas cuando miran el cambio de ánimo que ha tenido aquel hombre o mujer que había dicho en el pasado que iba a seguir adelante. Entonces, esa realidad es la que nosotros podemos ver en el significado que tiene el nombre Jericó, repito, que es ciudad luna. Y para hacerle recordar algunas cosas, quiero poner ahí los significados. Por ejemplo, un significado según el diccionario que se utiliza quiere decir la luna o nueva luna. Eso quiere decir Jericó. Por otro lado, algunos dicen que significa también ciudad de la diosa luna o ciudad de la luna. Y decía que fue llamada así luna debido a la llanura en forma de media luna donde quedaba esa ciudad. Esa ciudad estaba asentada en medio de una llanura que tenía esa forma de media luna, entonces por eso la identificaban como Jericó. Ahora, quiero llevarlo al pasaje de Josué capítulo 6, verso 17 como base, y dice así: y la ciudad será dedicada al anatema. Eso lo dijo Dios, se lo dijo a Josué. Esa ciudad será dedicada al anatema. Ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Solo Rahab, la ramera, y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Mire, hermano, aquí déjeme detenerme un poco para meditar en esto. Cuando nosotros hacemos un bien en la obra de Dios, en el reino de Dios, Dios nunca te deja sin recompensa. Todo lo que usted haga en la obra de Dios, sirviéndole, aportando, protegiendo, hermano, cuidando la obra de Dios, todo aquello que usted dispone para el Señor, para que la obra de Dios continúe y para glorificar el nombre bendito de Dios, todo tiene una recompensa. Dios nunca lo va a dejar a usted sin recompensa. Dios es así. Ahora, esto me llama la atención porque esa ciudad era una ciudad, como hemos venido diciendo, que tenía mucha influencia porque estaba protegida con muros que eran impenetrables. Nadie podía penetrarlos ni alcanzarlos con una fuerza humana. Tenía que ser sobrenatural el poder para derribar aquellas murallas que tenían acorazado a aquel pueblo. Pero lo impresionante es que dentro de ese pueblo se encontraban muchas riquezas. Era un pueblo muy próspero. Era un pueblo, hermano, que había acumulado riquezas a través de guerras. Y entonces todo el botín que ellos obtenían en sus victorias con los diferentes pueblos o ejércitos estaban dentro de esa ciudad. De tal manera que era una ciudad que se jactaba no solamente por el poderío que tenía, sino también por las riquezas que poseían. Siendo así que era la razón por qué muchas veces otros ejércitos enemigos querían conquistar para poder obtener los recursos que estaban dentro de esa ciudad. Y entonces a esa ciudad, la Biblia dice que Dios le declara a Josué que todo lo que hay le pertenece a Dios. Y esto es bien interesante. Y entonces a eso Dios le llama anatema. Es una palabra que vamos a ver en un momento. Ahora, volviendo al punto de que es una batalla contra una ciudad llamada Jericó y que tiene como significado luna, ya dije, y la luna como fases, nos habla, ya dije también, de los problemas que afectan directamente a nuestra alma, nuestros cambios psicológicos que sufren nuestra alma debido a las circunstancias que estamos enfrentando. Ahora, lo primero que debemos hacer es derribar esas murallas y entender las batallas que hay por dentro para que nosotros podamos avanzar al siguiente fase, que es otra ciudad
que tiene también sus propias luchas y sus propias batallas. Interesante que Dios le ofrece la tierra prometida a Israel, pero le deja situaciones que tiene que vencer. La Biblia dice que a nosotros el Señor nos ha dado vida en abundancia, ¿verdad? Dice que para eso vino el Señor, para darte vida en abundancia. Pero aquella vida de abundancia muchas veces se nos complica porque estamos enfocados o entretenidos con ciertas cosas que nos sucedieron en nuestro pasado. De tal manera que aquellas cosas del pasado nos desenfocan de lo que tenemos que hacer y conquistar para poder tener esa vida de abundancia. Dios a ti y a mí nos promete para este tiempo de tener vida en abundancia. Pero ahora la gran pregunta es, si no me levante la mano, ¿cuántos de verdad tienen vida en abundancia? Porque la vida de abundancia no tiene nada en primer lugar que ver con lo material, aunque sí es parte, sino que la vida de abundancia tiene que ver con que tu alma esté saludable, esté sana, que seas abundante en paz, abundante en gozo, ¿sí? Abundante en unidad, abundante en amor, abundante en sabiduría, hermano, abundante en esperanza, abundante en fe. Eso es vida en abundancia. Y esas virtudes que son dadas por la fe, por la perseverancia y por quitar estorbos, esas virtudes muchas veces no se fortalecen en sí, porque hay cosas que nosotros tenemos que ver a la manera de Jericó, que hay que conquistarlas para poder disfrutar esa vida de abundancia. Ahora, esta ciudad, repito, representa la batalla contra nuestros cambios psicológicos que sufre el alma. Miren, esto es importante. Lo variante que somos y que nos afecta en avanzar en nuestro caminar en pos de lo prometido por Dios. Quiero detenerme aquí y haciendo una pregunta. ¿Usted tiene cambios psicológicos en su alma? Una pregunta, y no necesariamente me tiene que levantar la mano. ¿O usted es estable en sus emociones y en sus sentimientos? Recuerde que cuando hablamos de estabilidad emocional, implica también una estabilidad mental, porque nosotros no podemos separar las emociones de la mente. Siempre que hay un pensamiento, se activa una emoción dependiendo del pensamiento. De tal manera que una emoción revela la clase de pensamiento que usted tiene. Entonces, por eso es importante entender, si yo tengo estabilidad emocional, va a ser así, estabilidad mental también. Si no es así, hay algo que hay que conquistar. Hay algo que hay que ver que no nos está permitiendo mantenernos en esa estabilidad, de tal manera que tengo que reconocer, discernir, detectar cuándo es que se dan los cambios, así como la luna cambia cada 29 días. Y esto tiene mucho que ver, especialmente por el tiempo que estamos viviendo, mis hermanos. Todavía las cosas no se han normalizado en el mundo, menos aquí. Las cosas continúan. Ahora ya no solamente se está hablando del COVID-19, sino que se está hablando de 3 cepas nuevas que están surgiendo. Y sin el ánimo de asustarlo a usted, ya se encuentran aquí en Oregon, fíjese. Por eso vale la pena decir, no hay que bajar la guardia. Tenemos que seguir adelante, siguiendo las instrucciones que nos están dando. Porque Dios no quiere que usted se enferme. Dios quiere que su cuerpo se mantenga fortalecido, porque es templo y morada del Espíritu Santo. Recuerde también que está dicho que la gloria postrera será mayor que la primera. Si en aquel tiempo primero, donde cayó la gloria primera en el templo de Salomón, cuando lo inauguraron, fue fuerte, que se perdieron los turnos, ahora imagínense la gloria que viene para el tiempo final. Será multiplicada en la base de aquella primera vez que cayó la gloria en la inauguración de aquel templo. Ahora no se va a tratar en este tiempo únicamente de que la unción va a venir sobre usted. Claro que va a venir la unción sobre usted, pero ahora lo que Dios está haciendo es que está derramando su gloria, mi hermano. Una unción, claro que sí, pero sobre eso está derramando su gloria.
De tal manera que hoy vamos a ver más que hombres y mujeres ungidos, vamos a ver hombres y mujeres gloriosos, fluir con la gloria del Señor. Y por eso tenemos que mantenernos, hermano, guardando restricciones. Pero el problema aquí es si la situación que nos hace ser variables viene de adentro. Y esto, hermano, no lo podemos negar porque era la batalla que tenían los antiguos hombres de la fe. Aquellos hombres que nosotros leemos y nos admiramos de sus hazañas, también batallaron con problemas interiores. Ninguno de nosotros debería de ser ignorante o inconsciente a esta realidad, porque todos nosotros, hasta su servidor, es vulnerable también a tener problemas emocionales. El hecho de que uno sea pastor no quiere decir, hermano, que es superhombre. Somos de carne y de hueso igual que usted. Tenemos las mismas luchas, las mismas batallas. Por misericordia, Dios me ha puesto a pastorearlo a usted, no porque yo sea mejor que usted. Todos tenemos la misma batalla y este tema nos hace a todos reflexionar. Primeramente a mí me hace reflexionar, especialmente cuando miro ejemplos de hombres, hermanos, que no nos comparamos a ellos en la base de aquel porte ministerial o de fe que tenían, incluso de asignamiento que tenían de parte de Dios. Es decir, usted y yo no nos comparamos a Moisés, porque la Biblia dice que no va a haber otro profeta como él. Usted y yo pues no nos podemos comparar a un David que era conforme al corazón de Dios. Sin embargo, tenía errores, fallas y pecados, y era conforme al corazón de Dios. Ahora imagínense nosotros. Pero entonces quiero llevarlo a 3 pasajes que nos dejan ver qué cosas pueden provocar inestabilidad emocional o cambios de estados emocionales. Y esto está dicho en 3 pasajes de la Biblia. Salmo 119, en su versículo 143, dice el salmista: cuando la presión y el estrés se viene encima, dice entonces, yo encuentro alegría en tus mandatos. Un salmo que está partido en 2 partes. Primero le está diciendo que cuando siente una presión y el estrés se viene encima de él encuentra la medicina, hermano amado, en la alegría de sus mandatos. O sea, se recuerda en mandatos, en mandamientos. Usted sabe que un mandamiento tiene promesa. Es decir, que no es solamente la idea de pensar en un establecimiento de una ley fuerte, hermano, que te dice no harás, sino que en medio del estrés, en medio, hermano, de un estado anímico llamado estrés en esta faceta, él se acuerda de los mandatos, que todos los mandatos tienen promesa. Por ejemplo, le voy a dar una promesa: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que Jehová tu Dios estará contigo. Eso nos ayuda. Esa es una palabra perdón, que tiene promesa de Dios, que es como un mandato que Dios te da. Te está diciendo que seas valiente. Te está diciendo, saca de adentro de ti la valentía. Dios jamás te va, hermano, a poner un mandato si no es en la base de la suposición que tú puedes hacerlo. Yo siempre he considerado, por ejemplo, este mandato: fructifica. Le dijo a la creación: fructifica. ¿Por qué Dios le puede decir fructifica? ¿Sabe por qué? Porque Dios hizo el diseño en el hombre de que él tenga un sistema para poder sacar de adentro su fruto. El hombre saca la semilla, que luego la pone en una mujer, y la mujer procesa todo esa semilla y da a luz un niño. Eso es fructificar. ¿Por qué Dios dice fructifica? Porque nos ha diseñado con esa posibilidad. Si Dios te dice sé fuerte y valiente, ¿por qué lo dice? Porque la valentía ya te la puso por dentro.
la valentía no significa que no tengas miedo. Claro que, hermano, es natural tener miedo. La valentía significa encara con valentía tus miedos, encara con valentía tus temores, encara con valentía tus terrores. Eso es lo que Dios nos ha dado. Imagínese usted cómo es posible que en el mundo secular existan terapias para encarar las fobias y los miedos. ¿Por qué ellos tienen éxito? Cuando ellos, hermano, le dan como terapia a una persona que está llena de fobias, porque el ser humano puede hacerlo. Porque muchas veces sus fobias o sus temores están basados en algo que no es verdad. Es real el miedo que él tiene, pero no es una verdad. Son dos cosas diferentes. Porque ¿cómo es posible que un hombre grandote, fuerte, le tenga miedo a una cucaracha? ¿O cómo es posible que un hombre fuerte o grande le tenga miedo a un ratón? O una hermana, porque también las hermanas le tienen miedo a los ratones, a las cucarachas, a un mosquito, al agua, al encierro, a la altura. ¿Y qué es lo que ellos enseñan? Que lo que tiene miedo, toman a la persona, esas son las terapias, y las hacen o los hacen de que pasen por el proceso por el cual más se aterrorizan. Imagínense si el temor es una cucaracha. ¿Qué es lo que van a hacer? Le acercan la cucaracha a la persona que está llena de fobia. Y claro, la persona va a empezar a sudar, va a gritar, va a pensar en muchas cosas que cree que las que se ha creado en su imaginación, que son las cosas que le provocan ese temor. Pero al darse cuenta que en la medida que van acercando a aquel objeto o aquella cosa por lo cual se aterroriza, no tiene la verdad del daño que produce, pues se dan cuenta que aquel daño que pensaba que produce, por lo cual tenía esa fobia, había sido creado por sí mismo. Y entonces vence hasta que llega a tocarlo y se da cuenta, y entonces hasta juega con la cucaracha, hasta se la echa a la bolsa y se la lleva a su casa, y hasta va a dormir con la cucaracha. Entonces Dios nos dice a nosotros: saca tu valentía. Si tú y yo miramos que los mandatos de Dios tienen promesa, nos vamos a alegrar y el estrés se va a ir. El segundo, dice Proverbios 12:25, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Dos cosas diferentes, pero comienza con la ansiedad. ¿Y cómo se sana? Mas la buena palabra lo alegra. ¿Qué quiere decir? Que una persona que está con ansiedad, que va rumbo a la depresión, no debería de dar lugar a las malas noticias. No debería dar lugar a las cosas que lo van a afectar más, sino una persona que se siente con ansiedad debería de aplicar una sabiduría para sí mismo. Y en vez de estar prestando atención que se están muriendo más gente y que acaban de morir esto, lo otro, debería de buscar otras cosas con que alimentar su alma. Nosotros con mi esposa estamos ahí y cuando miramos que el noticiero va a empezar a hablar, hermano, nosotros lo apagamos. Hay canales de televisión aquí en Estados Unidos que no hablan de otra cosa más de cuántos están muriendo. Entre ellos son CNN, ya dije nombre, Univisión y Telemundo y todos esos. No dicen otra cosa. Y la gente ahí está llena de temores, hermano. Y Dios mío, y no pueden dormir. Y hasta mandan peticiones, hermano. Y todo eso. Deberíamos de escuchar otra cosa para que la ansiedad desaparezca. Deberíamos escuchar la buena palabra que alegra. Hermano, una buena palabra es que nuestro Redentor viene pronto. Que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan. Diga el débil, fuerte soy. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquellos hombres que vivieron estrés y ansiedad se sanaban sin necesidad de medicamentos, de psicotrópicos, de antidepresivos.
Se sanaban poniendo por obra la palabra. No había antidepresivos en esos días, pero ya existía el estrés, ya existía la ansiedad, porque son problemas que se desarrollan en el alma. Y 2 Corintios 2:7 dice: así que ahora más bien hagan lo opuesto, perdónenlo, anímenlo y consuélenlo. De otra forma, tal persona se consumirá en una depresión devastadora. Es decir, que alguien que está en ese proceso, estrés, ansiedad y depresión, dice que hay que perdonarlo, que hay que animarlo, que hay que consolarlo. Si no se le da a esa persona esas maneras de ser sanado, va a caer en una depresión devastadora. Entonces quiere decir que muchas veces la gente que se siente acusada cae en depresión. La gente que no tiene motivación en la vida y no se junta con gente que sea de buen ánimo, hermano. 2 tristes tigres. ¿Se acuerda usted de eso? ¿Quién se acuerda de eso? A ver, ¿cómo era la cosa? 3 tristes tigres. ¿Qué más? Alaban, dice. Pero mire qué consuelo. Alaban, dice. Tragaban. Mire, ve. Tragaban trigo en un trigal. ¿Y qué más? Ya no se la sabe. Pero eso es cuento. Porque ahí están 3 tristes tigres. No hay un tigre que los anime. Mire al tigre que tiene a la par. Si es triste el tigre, déjelo que se trigueñe el solo. Ya me lo inventé yo. Tenemos que buscar gente que nos anime. Tenemos que estar con gente que nos diga: vamos, hermano, en el nombre poderoso de Jesús, usted va a vencer, usted va a conquistar. No se desanime, que el Señor está con nosotros. Dejémonos de cosas y alabemos al Rey que vive, en el nombre de Jesús. Pero si se junta con otro hermano que apenas, hermano, ya anda viendo quién le soba su tristeza, hay que animar a la gente. Hay que decirle: vamos, hermano, con tremendas promesas que tenemos de parte del Señor. No podemos estar así, porque le ofendemos a Él, que nos ha prometido que estará con nosotros. Dios nunca nos desampara, hermano. ¿Cómo hago yo para saber si el momento que estoy viviendo de adversidad me va a sacar el Señor adelante? ¿Cómo usted hace para saber si el momento de prueba o de dificultad que está viviendo el Señor lo va a sacar adelante? Use referencias de experiencias pasadas. Acuérdese que no lo abandonó en el pasado, y quizás la prueba del pasado fue más peor, fue más grande, fue más terrible que la que hoy está viviendo. Hermano, agarre el libro de sus historias y mire que el Señor lo sacó del muladar, lo sacó del lodo cenagoso, lo sacó de lo vil, de lo sucio, de lo menospreciado, y ahora usted avanzó un tramo muy grande, y lo que está viviendo tampoco nos va a detener. Vamos a avanzar en el nombre poderoso de Jesús, y vamos a llegar donde Dios nos está esperando con el cumplimiento de esas promesas. Imagínense entonces, cuando Dios está en el asunto, cuando es el tiempo de Dios, Dios te saca adelante en el nombre de Jesús, porque Dios tiene propósitos con nosotros. Entonces, estas 3 cosas para mí son terribles, en el sentido de que la gente no sabe cómo combatirlas, y eso representa Jericó. Jericó es que ya estás con un pie en la tierra prometida, pero no eres consciente que antes de avanzar tienes que examinar tu alma a ver si tiene cambios psicológicos. Tienes que ver dentro de ti dónde está tu grieta, dónde están tus terremotos, dónde están tus miedos, tus fobias,
tus temores, tus terrores, para poder trabajar con esto. La Biblia nos permite ver a personajes que sufrieron estas cosas y peores. Por ejemplo, yo veo en la Biblia, como dato, se lo aporto, Saúl sufría ansiedad y paranoia y era rey. David caía en depresión, lo hemos leído en algunos salmos. Elías, ¿quién no sabe que Elías fue depresión la que vivió cuando se escondió en una cueva? Jonás, un profeta que se negó a hacer la voluntad de Dios, vivió estrés, vivió ansiedad y vivió depresión, que la podemos ver en los 4 únicos capítulos que tiene su libro. Y Jesús sufrió un estrés agudo y crónico, que la Biblia dice que de la frente salían gotas de sangre, sudaba gotas de sangre. Usted ha leído eso, ¿verdad? Que cuando él oraba y se acercaba el momento de que iba a ser capturado y llevado a la cruz, nuestro Señor Jesús empezaba a sudar gotas de sangre. Y cuando usted busca, usted puede buscar en el internet, ahorita no porque el wifi está prohibido. Se dará cuenta que sudar gotas de sangre es una enfermedad, producto del mucho estrés. ¿Cómo se llamará, Douglas, esa enfermedad? Búscamela, por favor. Tiene nombre, esa enfermedad de cuando la gente suda sangre. Se rompen sus vasitos y en vez de sudor es sangre. ¿Pero por qué lo hizo Jesús? Porque el Señor nos estaba sustituyendo en los momentos de estrés, para que nosotros nos aferremos a que el Señor ya pagó, aún por nuestro estrés, aún, hermano, por ese estrés crónico, ya pagó el Señor Jesús, de tal manera que nosotros tenemos que tomar esa promesa para seguir adelante en nuestra conquista. Hematrohidrosis, hematridosis, imagínese. Ok, ya lo escuchó usted, existe. Ahora, esto es importante porque mucha gente puede batallar con estrés, otros con ansiedad o otros con depresión. Esa es la realidad de la iglesia, de gente que tiene que conquistar su ciudad luna, su ciudad de cambios psicológicos. Entonces, lo crítico de esto que estoy tratando de explicar es que no necesariamente es un proceso. Mire, perdón, voy a ir directo. ¿Quiénes han sufrido estrés? El que no levantó la mano miente, porque hay diferentes clases de estrés. Entonces el peligroso es el crónico. ¿Quiénes han tenido alguna vez en su vida depresión? ¿Quiénes han sufrido ansiedad? Todos, porque tenemos una alma. El problema que puede ser que a uno se le presentó un síntoma, ya sea de estrés, de ansiedad o de depresión, o otros, sin darse cuenta, entraron en ese proceso. Pero los estudiosos dicen lo siguiente, mire, por favor, tome nota de esto. El ciclo vicioso del estrés, ansiedad y depresión es que, en primer lugar, puede resultar la ansiedad sin estrés. Pareciera que el estrés, en el orden que estamos hablando de ese ciclo, pareciera que el estrés es primero, después la ansiedad y después la depresión. Sin embargo, la ansiedad puede venir sin estrés. Eso es bien tremendo. Segundo, puede resultar la depresión sin estrés. Una persona puede tener una depresión sin necesariamente experimentar estrés. Y el estrés, por supuesto, puede manifestarse en ansiedad o en depresión. Es decir, que sí puede
El estrés dar lugar a la ansiedad y dar lugar a la depresión. Sin embargo, el estrés puede ser el activador de la ansiedad o de la depresión. Y esto, hermano amado, nos deja ver que sí existe una relación entre las tres cosas, pero no son secuencia lo uno de lo otro. ¿Me doy a entender? Entonces quiere decir que uno, si sufre estrés, cuídese en el nombre de Jesús. Si sufre ansiedad, también en el nombre de Jesús hay que vencer eso, hermano. Si sufre depresión, también hay que vencer y saber que en Cristo Jesús tenemos respuesta para ser sanados en el nombre del Señor. Dele palmas al Señor de la gloria. Ahora, hay muchas cosas que quiero saltarme por causa del tiempo. Ahora, ¿qué significa cuando una persona sufre estrés? ¿Qué lo produce? Entonces, una forma de explicarlo es ponerle estos conceptos y voy avanzando. Por ejemplo, la manera de definir el estrés. Oiga esto: cuando las cargas superan tus fuerzas. Ahí se da el estrés. Cuando usted tiene demasiadas cargas y no tiene las fuerzas para llevarlas. Veámoslo en el plano físico. Digamos, si yo peso, no, mejor a otro. Si es que aumenté, hermanos. No, ya las bajé. Pero hoy por la causa de la pandemia, nunca en mi vida había pesado, ¿cuánto? 210 libras, ¿verdad? Nunca en mi vida. Todo el tiempo fui skinny, hermano. Pero mi esposa todavía me dice flaco. Y ahorita de flaco se me quedaron las patitas nada más así. Pero la gran sandía, ¿verdad? Pero no solo yo, gracias a Dios que hay algunos hermanos que me hacen compañía aquí. Aleluya. Pero, es decir, llegué a pesar 210 libras. Eso significa que esa es mi resistencia. Pero solamente tratar de levantar 100 libras es un esfuerzo. A alguien que pesa 210 libras. Es un esfuerzo. No es tan fácil. Aunque yo veo hermanos que sí, ¿verdad? El hermano Eddie, yo sé que levanta quizás más de 100 libras. El hermano Juan, ni se diga. Con el dedito chiquito quizás los levanta. Pero si el peso se viene siendo mayor que la resistencia, así es como se define lo que es el estrés. Ahora pasémoslo al lado emocional, al lado psicológico. Si las cargas que te han dejado poner o las cargas que usted se coloca por sí mismo son mayor a su resistencia, usted va a caer en estrés. Si usted se carga por las malas noticias, si usted se carga por los problemas económicos, si usted se carga por los problemas familiares, si usted se carga por los problemas sociales, si usted se carga por esto, por cualquier cosa, se carga y se carga, hermano amado, usted no va a tener la resistencia para soportar tanta carga. Va a haber necesidad de que llegue el momento de Dios a su vida, donde el Espíritu Santo nos invite a todos a despojarnos de todas las cargas. Y yo creo en el nombre de Jesús que este es el día para que usted y yo nos despojemos de cargas, se las entreguemos al Señor, renunciemos a ellas. Hay muchas cosas con las que podemos cargarnos. Porque mire cómo se define como segundo punto. El estrés es un fenómeno de percepción. ¿Qué quiere decir eso? Visión de lo que sucede. Es la interpretación de mi mente de un hecho. Mire cómo la gente se estresa por tener una percepción equivocada. Es decir, no ha comenzado a hacer algo y ya está pensando que va a fallar. Se está afligiendo por cosas que no han llegado a su momento. Por tener una percepción negativa, tener una visión equivocada de las cosas.
se da el estrés. Se siente con un dolorcito. Ay, creo que se me reventó la úlcera. O cualquier otra cosa, hermano. Y ay, el corazón se me va a salir. Percepciones equivocadas. El estrés tiene otro nombre que se llama sufrimiento. Pero oiga lo que le voy a decir. El estrés significa sufrimiento por algo equivocado. Wow. Entonces, esta es la balanza del estrés. Y se mira así: carga y resistencia. Ese es estrés, para hacerlo visible. Es cuando usted tiene demasiadas cargas y su resistencia es menor que las cargas. Es un buen tema para meditar, mis amados. Porque si es verdad, Dios nos quiere sanar de nuestros cambios psicológicos de nuestra alma. Ahora, déjeme avanzar un poco más. Jesús dice en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces, lo que está diciendo ese pasaje, que nosotros tenemos que seguir llegando a Cristo siempre. Siempre, sigue llegando. Él sigue invitando. Él sigue diciendo: a quien está cansado y cargado, que siga viniendo. Que siga viniendo. Hay una versión, si no me equivoco, así lo dice: el que esté cansado y cargado, que siga viniendo a mí. Eso significa, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Te está invitando a una intimidad que nos hace falta. Una intimidad donde no tiene límites, hermano del alma. Donde no es de buscar al Señor de lejos, sino a media, sino buscarlo en la intimidad. De tal manera, una intimidad que tú te metas dentro del Señor. Una intimidad donde ahora Él es el yugo que se te pone a ti, que es fácil y ligera su carga. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora, quiero saltarme hasta este texto, que aunque no necesariamente sucede en el capítulo que acabamos de leer 6, sino que está mencionado en otro capítulo siempre del libro de Josué. Oiga esto: pero como se menciona la palabra luna en lo que vamos a ver, y Jericó es luna, lo puedo aplicar. Es decir, quiero que venga conmigo al capítulo 10 del libro de Josué. Repito, aunque el capítulo 10 trata con la batalla en otra región, de otra ciudad, sin embargo la figura está ahí representada de cómo se vence la luna. Josué nos deja ver en el capítulo 10, verso 12. Mire, hermano, esto es glorioso. Josué 10:12 dice: entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de Israel: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Oiga esto. Y cuando usted lee el verso 13 de este capítulo 10, dice literalmente: y el sol se detuvo y la luna se separó hasta que la nación se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jacer? Y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero.
ni antes ni después hubo un día como aquel cuando el Señor prestó atención a la voz de un hombre, porque el Señor peleó por Israel. Ok. Ahí se menciona la palabra luna. Ya dije que Jericó significa luna. La explicación deja ver de que Josué con el ejército estaba peleando una batalla contra los amorreos. La batalla había comenzado desde tempranas horas y ya tenían muchas horas de estar peleando. Los amorreos no eran un ejército fácil, hermano, de derrotar. Tenían también su resistencia. Y entonces se opusieron por mucho tiempo en el ataque que le estaba haciendo Israel. La idea es esta. El sol estaba en Gabaón, pero las horas iban pasando. Y de repente Josué se da cuenta que se está terminando el día. En el reloj hebreo, el día se termina a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde se acaba el día. De las 6 de la tarde en adelante comienza la noche. De tal manera que, digámoslo así, Josué eran las 12 del mediodía y estaba peleando con los amorreos, y los amorreos todavía tenían resistencia. Su gente estaba, hermano, pues sacando toda su fuerza, toda su energía. Y vio Josué que la hora entonces avanzaba y que eran las 4 de la tarde. En la mente de Josué, él sabía que a partir de las 6 de la tarde el sol comenzaría a esconderse y la luna iba a comenzar a elevarse desde el valle de Ajalón. En el valle de Ajalón era donde estaba el cuartel de los amorreos, era donde ellos se reforzaban, era donde ellos tomaban más armas, era donde ellos agarraban más guerreros para mandarlos a la batalla, hermano, a Gabaón. Sabía, esto es interesante, Josué sabía que algo le sucede al cuerpo cuando el sol se esconde y surge la luna. ¿Aló? Y eso nos sucede a nosotros también. Usted no necesita planear cuando ya comienza a darle sueño, porque su cuerpo está adaptado a las luces. Cuando usted mira que el sol se comienza a esconder y que la luna es la que prevalece, su cuerpo automáticamente se empieza a preparar para irse a dormir. Empieza a sentirse un cansancio, un abostezamiento. Y Josué sabía eso. Josué sabía que mientras el sol estaba, sus guerreros seguían luchando. Él sabía que si el sol se oscurecía y salía la luna, entonces sus guerreros iban a comenzar, hermano amado, a sentir un letargo en ellos. No sé si me estoy dando a entender. Entonces mire lo que hizo Josué. Al entender esa realidad, esos principios, ahí no había ciencia que le explicara ese fenómeno que sucede en todos nosotros en el cuerpo. Ahí lo que prevaleció fue la revelación de Dios. Y él creyó a Dios. Él sabía que Dios les había entregado. Y él se movió por fe. Hermano, en nuestro tiempo criticaran a un hombre que hiciera una oración o un decreto así como esto, o una proclama. Lo criticaran. De que un hombre como Josué, al entender lo que sucede naturalmente en el cuerpo humano, él dijo: no, esta batalla la vamos a vencer mientras el día esté en su cenit, mientras el día esté en todo su apogeo. Mis hombres seguirán recibiendo los beneficios de la luz, pero si el sol se esconde y viene la luna, automáticamente el cuerpo del hombre comienza a sentir un letargo, comienza a perder energía y fuerza, y comienza entonces, hermano, a bajar, hermano, la guardia, y puede ser presa más rápido, más veloz de los enemigos. Entonces él tuvo que decir: hermano, sol, detente en Gabaón, sol, detente donde está nuestro ejército, y tú, luna, en el valle de Ajalón quédate. Luna,
sígueles alumbrando a ellos la noche, y a nosotros, sol, síguenos alumbrando con tu luz. Oiga, qué tremendo esto. Entonces, déjeme explicarle lo siguiente: los efectos de la luz en nuestro ánimo. Oiga esto. Y esto es científico, esto es lo natural que pasa. Número uno, la luz cuando llega a la retina se transforma en estímulos nerviosos. Luego sigue un camino muy concreto hasta que llega al cerebro. Cuando nosotros miramos la luz, entra por nuestra retina y va al cerebro. Y el cerebro le ordena al cuerpo: todavía no te puedes dormir si está de día. Mire, ya me cayó el teléfono, pero que yo lo callo a él. Segundo, el efecto de la luz en nuestro cerebro es importante para regular nuestro ánimo durante el día. Tercero, la luz en nuestro cerebro produce la regulación de nuestra energía y nuestras emociones. Cuarto, un defecto de poca o ausencia de luz puede afectar forma importante a nuestra vida. La ausencia de luz. ¿Por qué cree que los estados de Oregon y de Washington estadísticamente se maneja que tiene un alto índice de gente deprimida? Porque como todo el tiempo está oscuro, hermano, lluvioso, nublado, el sol no lo prestan. Sale el sol y la gente se pone lentes y conchones y está a 60, a 55, a 50, porque es su verano de segundos nada más. Y la gente es muy deprimida. Entonces, la falta de luz solar aumenta la secreción de melatonina en el cuerpo, empujando el ritmo circadiano de sueño a uno más largo. Lo que significa que los ritmos circadianos son cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo diario y que responden principalmente a la luz y la oscuridad en el ambiente de un organismo. Dormir por la noche y estar despierto durante el día es un ejemplo de un ritmo circadiano relacionado con la luz. Eso pasa en nuestra vida. Mientras nosotros tenemos la luz del sol, tenemos energía. Nuestro cerebro está mandando, hermano, a nuestro sistema nervioso energía. Pero si el sol se oscurece y surge la luna, en ese momento nos preparamos para entrar automáticamente en el pensamiento que es hora de ir a descansar. Y eso es lo que Josué no permitió en sus soldados. Ahora mire lo que sucede, y voy finalizando con esto. La melatonina es una hormona que interviene en el ciclo natural del sueño. La melatonina es una hormona que resulta por la ausencia de luz. Cuando no hay luz, se incrementa la melatonina. Y lo que sucede, mire lo que la gente sufre. Lo que la melatonina provoca es que la gente tenga sentimientos depresivos de corta duración, los temblores leves, la ansiedad leve, los cólicos, la irritabilidad, la reducción del estado de alerta, la confusión o la desorientación, la presión arterial anormalmente baja. La melatonina puede provocar somnolencias durante el día. Y eso lo produce la falta de luz. Entonces Josué sabía que si el sol se oscurecía y surgía la luna, ellos iban a caer en todo esto y los amorreos los iban a vencer. Entonces él declaró y le dijo al sol: detente en Gabaón, no te escondas, sol, de nosotros. Síguenos dando tu luz solar, y tu luna, quédate en el valle de Ajalón, y que tu luz les haga a ellos influenciarlos de tal manera que crean que es de noche
y sientan letargo y cansancio. Y entonces así fueron vencidos por Josué. Termino con esto. Nosotros tenemos la promesa: para vosotros, los que confiáis en mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud. Y vosotros saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Jesús es nuestra luz. Y tú puedes pedirle: alúmbrame, Señor, con la luz del sol de justicia, para que mi energía, Señor, se incremente, para que mi vigor se incremente y para que no haya síntomas, Señor, de oscuridad en mi vida. Busca la luz, llénate de la luz, ten comunión con los que son luz, anda de día y no de noche, para que seas ese victorioso y ese vencedor que puede vencer la luna. A Jericó, póngase sobre sus pies en el nombre de Jesús. ¿Qué más necesitamos saber sino que Jesús es la luz del sol de justicia? Entre más nos alejemos de las tinieblas, más la luz se volverá radiante en nuestro caminar. Porque el caminar del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, así como el sol, hasta que llega el día pleno. No te dejes vencer por tus estados emocionales que te traicionan a veces. No te dejes cargar por cosas que tú les has puesto el peso y lo has cargado, y tal vez tu resistencia no va a soportar. Este es un día para despojarnos de aquellas cosas que nos han cargado. Ahí donde está, no podemos orar directamente por usted, pero ahí donde está, despójese, renuncie en el nombre de Jesús. Si usted siente doblar sus rodillas ahí donde está, hágalo. A eso hemos venido a la casa de Dios, a despojarnos de toda ansiedad, echar todas nuestras cargas delante de Él, tus temores, tus ansiedades, tu depresión. Mire qué interesante que la depresión puede venir por falta de luz, y la gente deprimida busca sin saber aún la oscuridad para, según ellos, pasar ahí sus estados depresivos. Cuando Dios te dice cuándo debes de buscar la luz. Padre, yo te suplico en esta hora por tus hijos, Señor, aquellos que tu palabra está ministrando, Señor, aquellos que venían con ansiedad, que venían con estrés, que venían deprimidos, aquellos que se han sentido cargados, bendito Dios. Pasa, hija, para que tú ministres los que han venido cargados. Ahí donde estás, hija prodigio, te oramos por ti en el nombre de Jesús. Ya Dios hizo el milagro. Despójate de esa carga. No traigas a memoria los momentos más tristes de tu vida mientras estabas alejado de los tuyos. Déjalos en el olvido, porque Dios demostró su fidelidad guardando a los que estaban aquí, guardándote a ti. Señor, nos despojamos juntos de toda carga, Señor, de toda administración de temor que nos han dado, de todas palabras vanas que nos han querido anular, que nos han querido decir que no la vamos a hacer. Esta es una etapa para ti y para mí de nuevos comienzos. Y Dios por eso te está preparando, te está trabajando tu alma. Con su palabra, el Señor te está poniendo como un espejo para que tú veas cuál es tu realidad y aceptes la ministración de Él. Hoy esta ministración es para renunciar a todo estrés, a toda ansiedad, a toda depresión. Venimos en contra de